Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateum. Gloria a te, Domine. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Verbum Domini. Laudamus tibi Christe. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Hoy estamos festejando, conmemorando la memoria de San Ignacio de Loyola, uno de esos santos, uno de esos hombres de tal personalidad, de tal misión, de tal grandeza, de tal vocación, que ellos solos cambian el rumbo de la historia. Ignacio es natural del País Vasco, de un lugar llamado Azpeitia. Su familia es noble, él fue educado con una buena educación, conforme a los padrones de la época, y desde pequeño sintió la llamada por la vocación militar, por la vida militar, y se enroló en el ejército. Era una de las vías que tenían los jóvenes para mejorar su condición social, ascender en su condición social, adquirir fama, prestigio, honores y bienes materiales. Y se destacó desde muy joven por su capacidad de mando, por su valentía, por su arrojo, por su determinación, por su obediencia militar. Y quiso la historia que le cupiese la posibilidad o la oportunidad. Le tocó a él estar en un puesto llave en un momento clave de la historia de España. Resulta que él estaba destacado en la ciudad de Pamplona, capital de Navarra. Navarra fue un reino independiente durante muchísimos siglos y que se une a la corona de Castilla y Aragón en tiempos de los Reyes Católicos, poco tiempo después de la conquista de Granada, en 1492. Siempre entre el reino de Navarra y la monarquía francesa hubo muchas relaciones, muchas ligaciones entre ellos. Y en este momento el ejército francés invade Navarra con la intención de anexarse ese territorio estratégico para los franceses, pues tendrían una provincia transpirinaica del otro lado de los Pirineos. Y sin demasiada dificultad, el ejército invasor ocupa la capital de esa provincia, de ese reino, de esa región, que es Pamplona. Y en Pamplona había dentro de la ciudad una pequeña fortaleza, un castillo, donde tenía su asiento la guarnición militar que custodiaba esa ciudad. Para colmo, buena parte de la población civil de Pamplona, los pamplonicas, abrazaron la causa del invasor, tenían simpatías por el ejército francés. Entonces, esa pequeña guarnición se la vio muy difícil porque ni siquiera tenía
el apoyo civil, el apoyo de la población civil a quienes ellos debían defender. Bueno, era capitán de esa plaza Ignacio de Loyola. Los franceses intiman la rendición a esa pequeña guarnición que no podría resistir mucho tiempo y con mucha hidalguía, con mucha nobleza, el capitán Ignacio dice que no se rendirían de ninguna manera, que si quisieran ese lugar, que vinieran a tomarlo. Y comenzó el ataque, comenzó el asedio, comenzó el cañoneo. Siempre batir con cañones un sitio ubicado en zona urbana es complejo, porque la bala se te puede escapar, erra el artillero, y puede terminar cayendo en la casa de unos civiles y provocar muerte, destrucción. Siempre, entonces, eso era una ventaja de los sitiados, que las piezas de artillería, por más que las utilizaban, tenían una cierta limitación. Y se repetían los asaltos, 1, 2, 3, 4, 5 veces, y eran los franceses siempre rechazados. Había un entusiasmo, había un empeño, una determinación de esas tropas de no entregar la plaza al enemigo, de luchar por su rey y señor, que sorprendía a los generales franceses tamaña determinación. Y no tardaron en descubrir que el alma de esa resistencia era ese joven capitán, Íñigo de Loyola. Bueno, después de varios días de asedio, con muertos y heridos de ambas partes, los franceses con muchas bajas, les estaba costando mucho conquistar esa posición. Y en una de las alternativas de la batalla, porque incluso los españoles en determinado momento abrían las puertas del castillo y hacían una salida para batir y emboscar a los centinelas franceses o a los artilleros que estaban descansando. Entonces, no solo los franceses tenían que cuidar de atacar a esos españoles irreductibles, sino que estar defendiéndose a cada momento, porque estos también hacían golpes de mano. Bueno, en determinado momento, en una de esas salidas, Ignacio salió con sus hombres cada vez menos y más famélicos y con menos munición y mantimentos. En una de esas salidas, una bala de cañón lo hiere gravemente en la pierna. Le impacta una de sus piernas, afortunadamente no se la amputó, le pegó, habrá sido de costado, de refilón, pero fue lo suficientemente fuerte el impacto como para producirle una fractura, y una fractura expuesta. Los médicos saben que siempre que se produce una fractura expuesta va a haber una infección. El hueso, el núcleo del hueso, cuando toma contacto con el oxígeno, termina infeccionándose, infectándose eso. Estamos en el siglo, estamos en 1500 y pico, siglo XVI. No existía penicilina y antibióticos para combatir las infecciones. Muchas veces eso acababa teniendo un desenlace fatal. Bueno, sus hombres lo recogen, lo llevan, lo introducen en la fortaleza, cierran las puertas, lo conducen a la enfermería y el cirujano comprueba que, si bien la herida afortunadamente no había sido mortal, era de mucho cuidado. Y bueno, con la profilaxis y la higiene de aquella época, todavía incipiente comparada con los días de hoy, le hacen los curativos. Toma el mando el segundo de la guarnición, pero no tenía tantos arrestos ni tanta fortaleza como Ignacio, y al cabo de algunas horas o pocas jornadas iza la bandera blanca en señal de rendición. Las capitulaciones son muy honrosas para esa guarnición que se había batido tan heroicamente
y los franceses les permiten a los españoles marcharse con sus armas. Eso es extraordinario porque un soldado armado siempre es un peligro. Les permite marcharse con sus armas, con sus tambores y banderas, y salieron desfilando. Y le ofrecen a Ignacio una escolta, los franceses, salvoconducto, para que se fuera a su tierra, en el castillo de Loyola, Aspeitia, para restablecerse mejor. Entonces, así fue, una patrulla le condujo, un destacamento militar, hasta las líneas con los españoles, donde ellos lo reciben a su capitán y bueno, es conducido a Loyola. La madre, los hermanos, la familia lo reciben ansiosos, con todo deseo de prodigarle los mejores cuidados y de que se restableciera cuanto antes. Como dijimos, la herida era compleja, pero gracias a Dios, el organismo robusto, la buena salud de este hombre, siempre acostumbrado a las marchas por el campo y por la montaña y respirando los aires puros de las montañas vascas, bueno, hicieron con que los médicos se animasen bastante porque su restablecimiento estaba marchando muy bien. Cuando por fin ya está mejor, empieza a dar los primeros pasos, hay que iniciar una especie de rehabilitación después de una fractura así, y descubre totalmente azorado que estaba cojeando, manqueando mucho. ¿Qué había ocurrido? El hueso no se le había soldado así, sino que se había superpuesto un poquito. Entonces, primero que se le formó un bulto en ese lugar, nada elegante. Y por otra parte, al tener una pierna más corta que la otra, iba a cojear la vida entera. Él, Ignacio, el joven apuesto y galán, que pensaba brillar en las cortes, con las damas y con los grandes señores, pues iba a ir a danzar así como un cojo, no podía ser. Entonces, con esa determinación que él tenía, esa firmeza, esa fuerza de voluntad tremenda que siempre le caracterizó, le dice, bueno, fractúreme la pierna de vuelta y póngame el hueso en su lugar. En esa época no había cirugía, eso era muy complejo. Los cirujanos le dicen, pero señor, esto es terrible, primero que es dolorosísimo y ni siquiera sabemos que se va a quedar bien, háganlo. Bueno, la operación, me imagino que habrá sido muy tosca, ¿no? Alguna vez alguien me contó que la forma que había era acostar al paciente en una mesa fuerte, robusta, de madera, apoyarle la pierna sobre una piedra, y con un martillazo darle en ese lugar para fracturarle. Más que un cirujano tenía que ser una especie de verdugo el que realizase esa intervención quirúrgica. Y como anestesia, tenía que morder un palo envuelto en un trapo con coñac. Imagínate. Bueno, pues así se hizo. Ni un quejido salió de sus labios, él aguantó. Y otra larga convalecencia esperando que esta vez quedase bien. A todo esto, sus familiares tenían sus tareas, sus obligaciones, y no podían estar con él todo el tiempo en la habitación. Y el pasatiempo que tenía Ignacio era la lectura de ese género literario que tanto le atraía, que eran las historias de caballería, las novelas de aventuras de grandes caballeros que emprendían hazañas y epopeyas por el amor de una dama. Y eso lo entretenía, pero él observaba que no le dejaban feliz ni satisfecho. Y por fin
un día llama a uno de sus servidores, le pide que le traiga un libro más de la biblioteca del castillo y le dice: señor, os habéis leído todos los libros, no tenemos más. ¿Cómo que no hay más libros? No, todos los leído. Pero no hay ningún libro más. Bueno, tenemos esta vida de Jesús, de Jesucristo, y uno que se llama Flos Santorum, la flor de los santos, que trae vida de santos. Qué aburrimiento, pero no hay otro libro. Bueno, dejarlos aquí. Y sin nada que hacer, a cada un rato se pone a hojearlos y la lectura le cautiva. De tal manera que siente un gozo tan grande en su interior, comprende la vanidad en la cual él estaba metido, la futilidad de las glorias y honras mundanas, la futilidad de las riquezas y de los bienes materiales. Comprendió que lo único que valía la pena era servir a Dios y entregarse a su servicio por entero. Y él hace este razonamiento: si ellos pudieron ser santos, ¿por qué yo no? Y en ese momento se produce su conversión. Quien visita el castillo de Loyola, al cual han colocado anexo una linda y hermosa basílica, ve que hay una torre del castillo que presenta una rajadura, una grieta de arriba a abajo. Dicen que se produjo esa rajadura en el momento en que San Ignacio tomó esa determinación de abrazar la santidad. Y como que los demonios que tenían sujeta su alma al apego y al cariño y al amor de las cosas mundanas, esos demonios fueron exorcizados y se produjo esa grieta de la torre. Yo la vi, la grieta, y es lo que cuentan los guías cuando uno va a ese lugar. Y visitando el castillo, uno visita el aposento que era de San Ignacio en el día de esta gracia, y tuvieron el buen gusto de colocar una imagen de tamaño natural del santo acostado en una cama. Muy linda imagen, expresiva, muy bien hecha. Y se ve a nuestro personaje así mirando hacia el cielo con cara de éxtasis, y un foco de luz le ilumina el rostro, representando la gracia divina que tiene que haber recibido. Realmente impactante, un lugar que vale la pena visitar. Si alguien va a España, en fin, si nos deja esta situación y esta pandemia, si un día va a España, no dejen de peregrinar a Loyola y visitar ese sitio. Bueno, se convirtió y abrazó con tanta fortaleza la vida de austeridad, de penitencia, de estudio. Se dio cuenta que era un ignorante de la cosa de religión. Sus conocimientos eran básicos, conocía casi que el catecismo. Lo que le pasa a muchos católicos, que se conforman con lo que recibieron en la primera comunión y después en confirmación y nunca más. Se dio cuenta que desconocía casi que absolutamente todo de la riqueza fabulosa de la doctrina católica. Por eso es tan importante acompañar la plataforma de formación de los heraldos, porque tiene la finalidad de dar a las personas esa formación que no recibieron en nuestras épocas de su vida. Paréntesis. Bueno, entonces se da a la vida de austeridad, de penitencia, peregrina al santuario de Nuestra Señora Montserrat, en Cataluña, cerca de Barcelona, le deposita a los pies de la Virgen su espada, y se refugia ahí cerca en una cueva llamada Manresa, una cueva existente en un lugar llamado Manresa, donde Nuestra Señora se le manifiesta y le dicta los famosos ejercicios espirituales, que él los hace antes que nadie, y confirmaron esa resolución de servir a Dios con todas sus fuerzas. Y comenzó a predicar esos ejercicios a otros jóvenes y otras personas, y duraban un mes, y provocando conversiones extraordinarias. Un día les voy a contar la conversión de San Francisco Javier, que es impresionante.
se le juntan unos discípulos, unas personas que quedan prendadas de su personalidad y de su virtud y que comparten también esos ideales de santidad y de conquista del mundo para Dios. Ad maiorem Dei gloriam es el lema de la Compañía de Jesús. Y con esos seguidores funda la Compañía de Jesús. Peregrinan a Roma, se encuentran con el Papa. Y ahí comienza la historia de una de las congregaciones de la Iglesia Católica que más dinamismo presentó en los siglos XVI y en adelante. Basta pensar en las misiones y reducciones jesuíticas que hubieron en América, sobre todo en América del Sur. Basta pensar en los santos que acompañaron a tantos monarcas de Europa y que lograron éxitos diplomáticos muy importantes a favor de la Santa Iglesia. Basta pensar en figuras como San Pedro Canicio, sacerdote jesuita, que él solo con su predicación hizo volver a la obediencia de Roma, a la Iglesia Católica, a un tercio de Alemania. Es decir, que si hubiéramos tenido 3 Pedro Canisios, Alemania no hubiera sido luterana. Santos de la talla de San Francisco de Borja, grande de España, San Luis Gonzaga, un paladín de la pureza y de la castidad, y bueno, hay tantísimos otros. Hablamos de San Francisco Javier, San José de Anchieta. Estos dos santos, se cuenta que ellos, San Francisco Javier en la India, en el Japón y en China, bautizó, se habla de 1 millón de personas. ¿Sabes lo que es eso? De San José de Anchieta, el apóstol de Brasil, español, nacido en las Islas Canarias, se habla de que también bautizó 1 millón de indios. ¿Sabes lo que es eso? San Roque González, el primer santo paraguayo, martirizado por unos indios belicosos en lo que hoy es el estado de Río Grande del Sur, en Brasil. Bueno, y tantísimos otros, no pararíamos de mencionar tantos santos jesuitas que hicieron tanto bien y tanto trabajaron por la contrarreforma, para contrarrestar los errores de la reforma protestante, justamente. Tuvo un papel tan importante en el Concilio de Trento y, bueno, y tantos otros momentos. Bueno, eso es obra de un solo hombre. Cuando Dios le da una vocación así tan grande y existe una plena fidelidad, mire la obra grandiosa que se puede hacer. Y entre otros efectos beneficiosos de la obra de San Ignacio está que el doctor Plinio tuvo buena parte de su formación católica, la adquirió en el Colegio San Luis de los Padres Jesuitas, en la ciudad de San Pablo, que había sido abierto pocos años antes. Plinio siempre admiró y elogió la formación que recibió en ese colegio, sobre todo recibió la lógica ignaciana, como una luz mística, él recibió de San Ignacio, y bueno, y que inspiró muchas de sus obras y de sus actitudes y de su propia espiritualidad y virtud. Lo primero recibió de San Ignacio, y bueno, y él mismo se la transmite a Monseñor Juan posteriormente. Bueno, entonces, para que veneremos especialmente a este santo que hoy conmemoramos y que le pidamos tanto, hace falta tanto su intercesión por la situación del mundo, por la Santa Iglesia, por la obra de los heraldos, que San Ignacio hoy y siempre nos bendiga muy especialmente. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.